Muy buenas, pues aquí os traigo otro caso de piel con rosácea. Como veis, además tenemos una piel con un poquito más de brillo de la que partimos en un inicio. Entonces, bueno, vamos a hidratar en primer lugar. Voy a utilizar hidra de Santa Marina. Otra de las posibilidades que me gustan para un tipo de piel con más grasa en la piel o con mucha sensación de brillos es utilizar previamente una cremita que se llama Hidramate de Embryolisse, que también va muy bien. La verdad es que son las dos que más utilizo. En el caso de que queréis una piel completamente mate, mejor la otra, previa al maquillaje. En este caso a mí, como no me apetece que le quede la piel, ni a ella le apetece una piel completamente mate, vamos a ir jugando con la textura, dando luminosidad. Luego al final del vídeo ya veréis lo que vamos a añadir como extra, un poquito para el tema del brillo. Bueno, pues vamos a empezar a unificar el tono de la ojera, que como veis en el caso de ella tiene un tono diferente al del resto de su piel. Es un poquito más clarita, pero además es más doradita que su piel rosada de al lado. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un corrector en subtono marrón rosado. En este caso es el tono medio de mis correctores. Y lo vamos a aplicar con la brochita 111 a toquecitos a lo largo de su ojera. Sencillamente en este caso no es para aclarar, puesto que ella realmente no tiene ojera, lo que la tiene es más clara que el resto de la piel, y lo que vamos a hacer es sencillamente unificar, que quede un lienzo uniforme lo máximo posible. Entonces digamos que le añadimos colorcito. Al añadirle un corrector que tiene un subtono más marrón rosadito, se va a convertir en el mismo tono prácticamente que lo que tenemos a continuación. Y después ya con la base de maquillaje, que como veréis ahora la vamos a escoger en un subtono beige dorado, beige, vamos. En el caso de ella voy a utilizar el tono beige medio, de hecho, como veréis ahora. Este subtono beige, como os decía, es el que va a permitir que nos neutralice la rosette, se nos va a igualar con el resto del rostro donde no hay rosette, y además lo vamos a poner también a toquecitos por encima de nuestro corrector, es decir, ya vamos a crear el lienzo completamente uniforme. Si su cuello fuese mucho más clarito, que suele ser muy común también en estos casos, aplicaríamos un poco de polvos de sol en el cuello para igualar. Bien, en este caso, como veis, deslizamos la base, la extendemos a líneas y después lo más importante, como siempre os digo, es integrarla a toquecitos. Muy poquita fuerza, hay que hacer muy poquita presión. Si os fijáis, yo prácticamente no estoy presionando la brocha contra el rostro. Simplemente va deslizándose, la deslizamos a líneas y a continuación integramos a toques, que es lo más importante. Para dar a toquecitos no utilizo toda la punta completa, sino que voy trabajando con el canto, que es donde está el pelo cortado a capas, sobre todo, especialmente en la transición en esa curvita que queda en el canto. Y es lo que va a hacer que se nos meta mejor, por así decirlo, la base dentro de los poritos, de las líneas de expresión, y nos va a quedar una piel de un acabado muchísimo más uniforme. Fijaos cómo va quedando el lienzo. Ya no se nos ven los granitos, ya no se nos ve la piel con esa textura que tenía, ya no se nos ven las roseces, no hace falta utilizar correctores previos, como habéis visto. Sencillamente es ir unificando el lienzo, por así decirlo, y además sin que nos quede un aspecto de piel cargada, sino que simplemente la persona que nos vea va a pensar que nuestra piel es completamente neutra, no es rosada, no se enciende. Además, cuando este tipo de pieles, cuando algo les da vergüenza, o hay calor, o hay frío, o hay cambios de temperatura, etcétera, etcétera, se encienden muchísimo. Estoy maquillando solo la mitad, ¿vale? Para que podáis ver la diferencia. Bueno, pues como os decía, son pieles que se encienden. Además es que notan el calor, incluso cómo les va subiendo. Y esto, aunque estén intentando disimularlo, no lo van a conseguir. ¿Qué pasa? Para eso ponemos una base de subtono beige, como podéis ver. Al tener este pigmento más amarillito, lo que hace es que cuando ella se sonroje, esta rosette se quede totalmente bloqueada. Es decir, nadie va a ver que se nos está asomando el rosa. De hecho, ella cuando se ría, a lo largo del vídeo ya lo veréis, la parte en la que no lleva base, ¡boom!, se le enciende enseguida mucho, y sin embargo, en la parte en la que sí tiene maquillaje, veréis que se queda totalmente tranquilita. Con lo cual esto va a ayudar mucho a estas personas que además no quieren que se les note la rosette, y sobre todo además suele coincidir con personas bastante tímidas, es muy curioso. Y bueno, pues se ponen rojas y encima, si saben que les estás viendo rojas, se ponen ya púrpuras directamente. Así que bueno, fijaos de esta manera cómo queda neutralizado, cómo se ve una parte frente a la otra. Hemos neutralizado los brillitos bastante con la base, como podéis ver, aunque como antes hemos aplicado una crema hidratante que no es matificante, pues nos asoman los brillos naturales. A mí personalmente me gusta así, pero luego os daré una opción por si os gusta eliminar totalmente el brillo. Bien, le estoy aplicando un colorete en crema, en un tono que prácticamente no contenga rosa. Este será, bueno, mi futuro colorete en stick, en el tono suave. Pero para que veáis que simplemente cuando tenemos una rosácea
o una rojez intensa en la zona de la mejilla, no podemos añadir más rosa con un colorete porque si no directamente se nos encendería a lo bestia. Y otra cosa que os quería comentar en este vídeo es que voy a utilizar un labial naranja. Ella se lo decía cuando le estaba maquillando. Le decía, te voy a poner un naranja. ¡Ay, Dios mío, yo un naranja nunca me he puesto! Bien, por supuesto que podéis utilizar todo tipo de tonos, a evitar a ser posible los que sean del mismo tono de la piel rosada o fucsias si no lleváis base de maquillaje, porque si no es que al final os va a asomar más la rosette y va a parecer que todo está muy rosa. Bien, ¿por qué estoy añadiendo un naranja? Porque es el opuesto en este caso, es el más cálido en comparación dentro de los labios al rosa o al fucsia. Entonces, al meterle este naranja y ponerle la piel beige, lo que estoy haciendo es que ópticamente la estoy volviendo cálida directamente. O sea, podríamos utilizar con ella, ya os digo, cualquier tipo de labial, no hay ningún problema. Incluso a ella le quedaría muy bien un ojo ahumado en oscuro y unos labios más bien nude. Pero quería que viera esta opción para que vea que con el labio podemos jugar muy bien también a potenciar cosas o camuflar otras, por así decirlo, que no me sale la palabra. Entonces, al añadir un tono naranja tan sumamente cálido, como luego haré también en los ojos, que quiero añadir también calidez, lo que hacemos es que nadie pensaría que esta chica es tan rosada. Tú la ves así, con toda la piel beige, el labio anaranjado, el ojo en tonos cobrizos, que por cierto estoy utilizando la paleta de sombras de José López, los tonos nudes, que es que me encanta. Bueno, me encantan todas sus paletas. Tiene una de ahumados que es una pasada, pero bueno, antiguo compañero de Bobby y de verdad que es que tiene una textura gozosa. Bueno, pues lo primero que estoy haciendo sencillamente con la brocha 111, que es la misma que usé para el corrector, aplicamos una sombra clarita por todo para unificar. A continuación añadimos un toque de una sombra cálida. Esta es la brocha 101, es un poquito más pequeñita que la que he utilizado antes, que era la 111. Son iguales, solo que más pequeñas, sencillamente, y así puedo acceder a zonas más pequeñitas de los ojos. Entonces, simplemente, bueno, aquí lo mismo, podríamos haberle utilizado en ella cualquier tipo de tono, podemos utilizar sombras topo, ahumados, sombras de colores, sombras más nude, champán, da igual. A evitar de nuevo tonos rosas o fucsias, salvo que vayamos a hacerlo con un ahumado que esté integradito y lleve negro también o chocolate. Bueno, pues en este caso me apetecía simplemente añadirle todo lo opuesto a lo que es ella, ¿no? En este caso, para darle toda la calidez posible y quitar toda la frialdad que le aporta, entre comillas, el carecer de amarillo por tener la piel tan rosada. Simplemente para que vea cómo se puede jugar también no solo en la piel, sino que los ojos y los labios también nos pueden permitir, junto con las mejillas, potenciar este toque de calidez y salirnos de ese todo al rosa. Sí, por ejemplo, además, otra cosa muy curiosa, ¿no? A las personas tan rosadas les suele gustar el rosa en labios, en mejillas. Yo por eso no os lo aconsejo mucho, porque si no al final, en el momento en el que se empieza a ir la base o nos encendemos y demás a lo largo del día, o si no os habéis aplicado una base que realmente os neutralice, es como demasiado. Va a dar sensación de que todo el rostro está más rosa de lo que realmente está. Lo mismo si nos ponemos un rojo de labios que tira un poquito más a rosa, al final todo como que refleja hacia el rosado. Por eso le he añadido todo lo contrario, que es la calidez del naranja. Y en este caso lo mismo, simplemente estoy añadiendo una especie de, bueno, como si fuera un halo, sin llegar a ser ahumadito, simplemente un halo de luz en tonos cálidos, como veis, un poquito más ocres, más anaranjaditos. Y vamos trabajando por la zona de la cuenca, difuminamos hacia arriba, estoy utilizando ahora la brocha de la 212, que yo le llamo el borrador mágico, simplemente para aplicar difuminado una sombra ya justo de transición, en un tono mucho más neutro. Y por abajo vamos a hacer lo mismo. Ya os digo, en realidad en el ojo ya podría no ponerse nada, podría ponerse una línea. Dada su forma de ojos, yo sí que le pondría siempre, puesto que tiene la mirada un poquito más descendente, y además el ojo un poquito más redondeado, más globulosito, sí que podríamos, o sí que os recomiendo que si tenéis el ojo similar llevéis eyeliner en la línea de agua, tanto inferior como superior, bien de máscara de pestañas hacia arriba sobre todo, porque al estar descendente la parte del final, si elevamos hacia arriba la pestaña y no tanto hacia el lateral, que nos haga el efecto de caída, sino que si levanto sobre todo la parte del centro hacia arriba con las pestañas y con la sombra, elevando la parte central sobre todo del ojo, dará esa sensación de que está más levantado hacia arriba, no tan caído justo al final, y lo que le miraremos es hacia la línea que estamos creando con sus pestañas, ya lo iréis viendo, ¿vale? Pero simplemente, bueno, solo quería irme adelantando para que entendáis un poquito cómo estoy trabajando. Sé que así visto solo en media cara, tanto el labio como el ojo queda un poquito extraño, pero bueno, es lo que hay, luego lo veréis completo.
Vamos a utilizar una sombrita negra para crear una especie de línea ahumada un poquito ancha. Se podría poner en todo el párpado móvil, pero me apetece simplemente crear una especie de eyeliner difuminadito y lo hacemos con sombra negra, ayudándonos de la punta que trae la brocha, que para esto nos viene genial, nos sirve muy bien. Y de nuevo en el ojo la presión que estoy haciendo es ínfima. Siempre os recomiendo que todo lo que estéis aplicando en el rostro de verdad que lo hagáis con una suavidad y una delicadeza como si os estuviese acariciando una pluma el rostro, básicamente. Normalmente pecamos de salvajes y en este caso, tanto en los ojos sobre todo, mucho mejor hacerlo delicadamente. Aplicamos gel eyeliner a continuación, como os decía, que yo voy a hacerle la línea de agua inferior, puesto que su mirada, ya os digo, es descendente, sobre todo la parte del final, entonces es importante levantarlo, horizontalizarlo de esta manera, tanto en el inferior como en el superior, y jugando con las pestañas, como os decía antes. Entonces, bueno, estoy utilizando la brocha 000, la de eyeliner, vamos poco a poco. Estoy utilizando un eyeliner resistente al agua, ¿vale? Que es, bueno, en este caso es el de Gel Eyeliner Drama de Maybelline. Si por lo que sea os llora muchísimo el ojo, tenéis un ojo con mucha grasa en el párpado, por lo general os dura muy poco, os recomiendo el Gel Eyeliner Ink de Bobbi Brown o el Jet de Anastasia Beverly Hills, que en realidad lo venden como si fuese una sombra en crema, pero para mí es un eyeliner. Y básicamente voy trazando, yo os digo, la parte, todo el ojo para horizontalizarlo un poquito y que no caiga al final. Voy a quitarlo lo máximo posible. Vamos a ir rellenando los huequitos que hayan podido quedar para que quede un poquito más marcado, justo a ras de pestaña, pero no podemos bajar demasiado la oscuridad hacia abajo porque si no haremos el efecto de ojo caído, que en su caso no nos beneficia en absoluto. Estoy rellenando ahora la parte de arriba, simplemente complementando bien junto con el eyeliner, difuminando un poquito con la brochita con la que hicimos antes la línea en sombra, y ahora simplemente estoy añadiendo un poquito más de sombra por encima del gel. Rellenamos bien, muy a ras de pestañas por abajo, que no quede ancha. La parte de arriba luego la veréis con el rizador. Después del rizador relleno la parte que está un poquito más interna, que se ha quedado ahí sin unir completamente con el lagrimal. Después lo voy a unir, ya lo veréis en el vídeo cuando hagamos el rizador. No por nada, realmente esto es ir viendo un poco. Una vez que vas maquillando vas decidiendo lo que haces antes, después esto en el ojo ya lo veréis. Con la experiencia al final vamos viendo. Y bueno, pues simplemente voy oscureciendo un poquito más el párpado. Estoy utilizando los restillos que quedan de la brocha. Como no quiero hacer un ahumado completo, sino simplemente oscurecer un pelín lo que hay, pues bueno, paso por encima un poquito de la zona de la cuenca con los restos que me quedan en la brocha, sin oscurecer demasiado. Y difuminando todo bien, que no queden sobre todo cortes, que no queden ahí líneas muy marcadas ni nada. Ahora lo que os decía antes de marcar sobre todo especialmente un poco la parte central, levantando las pestañas, es importante que las curvemos bien, sobre todo si están especialmente rectas. Bueno, ahora ya os digo que unimos la parte del final, como os decía antes, con la brochita del gel eyeliner. Y máscara de pestañas voy a utilizar la Maxi Volume. Esto que estoy utilizando aquí, que veis verde, es un desechable de máscara de pestañas. No es el pincel que trae la máscara, pero bueno, para maquillar a otra persona siempre utilizamos desechable, por favor. Aplicamos la máscara para abrir el ojito y en su caso muy importante, sobre todo no tanto las del final, porque al final nos van a tender a caer, puesto que su forma de ojo tiene esa tendencia. Entonces lo que hacemos sobre todo es marcar las pestañas centrales para que abran un poquito la mirada hacia arriba. Retocamos un poquito con el corrector. Ella tiene ahí una pequeña cicatriz, entonces al hacer este pequeño movimiento simplemente introduzco un poquito la base dentro para que quede más uniforme, que no nos queden ahí hundimientos ni nada, sino que quede lo más liso posible. Lo que os decía para el tema de brillo, si por lo que sea os gusta que la piel os quede mucho más mate o tenéis una tendencia a que os salgan unos brillos a lo largo del día bastante exagerados, lo que podéis hacer es utilizar un primer antibrillos, aunque yo lo utilizo aquí al final, como podéis ver. Yo lo llamo Ultimer en lugar de primer. En este caso estoy utilizando el Evermate de Becca, que ya está descatalogado, y ahora mismo pues os recomendaría el Shine Control de Make Up For Ever. Repasamos un poquito las cejas, hay algún huequecito, alguna línea
que quede un poquito más dibujado, si tenemos huecos en la ceja, etcétera, etcétera. Tampoco es que la quiera hacer aquí muy marcada para este look, pero bueno, por supuesto se puede rellenar, marcar, eso ya al gusto del consumidor. Y aquí podéis ver cómo sería la piel en el antes. Fijaos en la ojera, la piel, la sensación de luz en la piel, ¿no? El brillo, que aquí ya os digo, queda muy extraño la mitad, y aquí ya por fin la piel completa. Voy a añadir un toquecito para darle más glamour de brillo simplemente al labio. Este es Citrus de Bobbi Brown. El naranja, por cierto, que no os lo dije, es el labial Morange de MAC, Morange de MAC. Y bueno, pues estoy añadiendo el toquecito extra de brillo ahora que ya tiene todo maquilladito, que ya da gusto. Por cierto, estoy utilizando la brocha 010 de labios, que es súper cómoda tanto para aplicar como para definir luego y delinear el labio con la misma barra de labios. Así que nada más. Luego lo que voy a hacer como último paso sería utilizar el borrador mágico de antes con un poquito de sombra. Esta es la sombra Taupe de Bobbi Brown, que es un tono simplemente neutro, un tono topo, para marcar un poquito por debajo de su pómulo, marcar ahí el contouring, pero súper sutil. En este caso no quería hacerle ahí un maquillaje exagerado ni nada de eso. Además, al tener la piel con rosácea por abajo, tampoco conviene sobrecargar la piel con productos. Mientras menos mejor, simplemente aquí sí que menos es más. Y más en personas con la tendencia a brillar, mejor no pongamos muchos productos, porque si no al final los acaban rezumando. En el lado que le estoy poniendo ahora esto no lleva el antibrillos, para que podáis un poco ver la diferencia, ¿vale? De cómo reaccionaría una piel que tiene brillos de manera natural, y en el otro lado pues cómo quedaría con un poquito del antibrillos. Y aquí estaría todo, ya podéis ver. A lo largo del día se puede retocar el antibrillos, como decía, así que pues nada más. Esto sería todo, espero que os haya gustado.